El Señor Jesucristo siga bendiciendo grandemente tu vida. En el día de hoy vamos a reflexionar en un tema al que le he dado el título de El Dios que cumple sus propósitos. Ese es el tema en el que vamos a reflexionar en el día de hoy. El Dios que cumple sus propósitos. En el Salmo 138 y el versículo número 8 dice la Biblia así. Leo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo de Dios. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Hagamos una oración y pidámosle a Dios que hable a nuestro corazón. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, yo sé que tú eres un Dios poderoso. Para ti no hay nada imposible. Y tú puedes bendecirnos grandemente a través de este mensaje de tu palabra. Te ruego que mientras reflexionamos en ella, obres, milagros, sanidades, señales y prodigios, restauración de las vidas que reciben este mensaje. Te doy gracias porque tú eres un Dios bueno y fiel. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Los hijos de Dios vivimos situaciones y momentos difíciles, de los cuales a veces creemos que no vamos a salir. Pero podemos estar seguros que Dios va a darnos la victoria, y aunque parezca que quedaremos derrotados, Dios cumplirá lo que se ha propuesto con nosotros, no importando las situaciones por las que estemos pasando o por las que vayamos a pasar. Vamos a ver un primer punto en este mensaje. Dios cumple sus propósitos. Ese es el primer punto del mensaje. Dios cumple sus propósitos. Y te voy a presentar una primera verdad en este punto. Y es que Dios tiene un propósito con cada uno. Dios tiene un propósito con cada persona. Observa cómo dice el Salmo 139 y el versículo número 16. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. David, quien escribió el Salmo 139, está diciendo que antes de nacer, Dios tiene en un libro escrito cada detalle que nos caracterizaría en el momento de nacer. Esto significa que nuestro nacimiento no fue ni un accidente ni el resultado del azar. La familia y el lugar donde nacimos, las características y facultades que nos identifican, la mayoría de las circunstancias por las que pasamos, cada una de estas cosas está aportando para que se vaya cumpliendo el propósito con el cual Dios nos puso en esta tierra. Hay una segunda verdad en este primer punto que estoy presentando, y es que el propósito que Dios tiene lo cumplirá. El propósito que Dios tiene lo cumplirá. Lo primero que vimos es que Dios tiene un propósito con cada persona. Y en segundo lugar, el propósito que Dios tiene con cada persona lo cumplirá. En la Biblia encontramos distintos ejemplos que nos ayudan a entender que cuando Dios comienza una obra en una persona, en una familia o en una nación, siempre termina cumpliendo su propósito. Por ejemplo, con Abraham, con Isaac y con Jacob, y con las familias de ellos y los descendientes de cada uno de ellos, Dios cumplió lo que se propuso. Dios cumplió lo que les prometió. Pero hay un ejemplo más, y es que pasaron
muchas cosas en contra del propósito de Dios en la vida de José. Una y otra vez las circunstancias se levantaron duramente en su contra. Pero al final, lo que Dios quería hacer con la vida de José, lo hizo. Así puede estar pasando muchas cosas en tu vida que parecen contrarias a lo que Dios quiere para ti. Pero lo que Dios se ha propuesto hacer en tu vida, Él al final lo hará. Lo voy a decir otra vez. Pueden estar sucediendo muchas cosas que parecen contrarias a tu vida. Pero lo que Dios se ha propuesto hacer en tu vida, Él al final lo hará. Hay una tercera verdad en este primer punto que quiero presentar. Y es que debemos ubicarnos en el propósito de Dios. Debemos ubicarnos en el propósito de Dios. Mira lo que dice el segundo libro de Crónicas, el capítulo 34, los versículos 1 y 2. Segundo de Crónicas, capítulo 34, versículos 1 y 2. Dice así la Biblia. De 8 años era Josías cuando comenzó a reinar, y 31 años reinó en Jerusalén. Este hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. Lo que te estoy diciendo es que para que se cumpla el propósito de Dios en tu vida, debes ubicarte en el propósito de Dios. Escucha esto. Aunque Dios se propuso cumplir un propósito en los que son de su pueblo, nosotros tenemos la tarea de alinear nuestra vida con el propósito de Dios. Permíteme explicar esto. Imagínate que eres el maquinista de un tren y quien te contrató te ha indicado el destino a donde debes llevar el tren. Él te indica cuál de todas las vías férreas es la que te lleva a ese destino. La vía que te lleva a ese destino ya está instalada. Lo único que tienes que hacer es alinear la máquina en la vía correcta. Así es con Dios. Él ya te trazó un destino y las vías son la palabra de Dios. Cada que haces algo contrario a la palabra de Dios, te sales de la vía. Pero cuando vuelves y te ubicas en la voluntad de Dios, te vas acercando al propósito que Dios quiere cumplir en ti. Observa lo que dice Proverbios, el capítulo 4, los versículos 26 y 27. Proverbios capítulo 4, versículos 26 y 27. Examina la senda de tus pies, y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Así es que, si el propósito de Dios se ha de cumplir en tu vida, tú eres responsable de ubicarte en el propósito de Dios. Hay una segunda verdad o un segundo punto que quiero presentar en el día de hoy. La misericordia de Dios es eterna. La misericordia de Dios es eterna. El primer versículo que leímos, que se encuentra en el Salmo 138, y el versículo 8 dice así: Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. Hay una primera verdad que quiero presentar en este punto, y es que Dios bendice al que no lo merece. Lo voy a decir otra vez. Dios bendice al que no lo merece.
cada uno de nosotros, hemos hecho muchas cosas que nos hacen merecedoras del castigo de Dios. Sin embargo, Dios ha decidido bendecir a los que creímos en Él. Por esto, todo el tiempo estamos recibiendo bendiciones de Dios que no merecemos. Y es porque la misericordia de Dios es eterna. Dios no para de bendecirnos. Dios no para de bendecirnos, porque la misericordia de Dios es de tal manera que toda vez que nos hemos desviado, vuelve a encaminarnos en su propósito, usando personas, usando su bondad y algunas veces usando hasta las mismas consecuencias dolorosas de nuestras malas obras. Todo porque nos ama y tiene un ardiente deseo que su propósito, que es bueno, se cumpla en tu vida y en mi vida. Aquí hay una segunda verdad en este segundo punto que te estoy presentando. Por su misericordia, Dios no cambia. Lo voy a decir otra vez. Por su misericordia, Dios no cambia. ¿Sabes? Las personas tendemos a cambiar cuando somos defraudados o cuando nos hacen algún mal. No siempre el que ha sido ayudado por Dios responde al propósito o a la ayuda de Dios con gratitud. Lo voy a decir otra vez. No siempre el que ha sido ayudado por Dios responde con gratitud a esa ayuda que Dios le ha ofrecido para cumplir su propósito. Pero aún así, Dios insiste en seguir ayudando a las personas. Esto porque tiene un propósito con aquel a quien ha decidido ayudar. Y hay un tercer punto que quiero presentar en el día de hoy. Y es que Dios no desampara su obra. Lo voy a decir otra vez. Dios no desampara su obra. El mismo Salmo 138 y el versículo 8, la última parte de ese versículo dice así: no desampares la obra de tus manos. ¿Sabes? El hombre es la obra de las manos de Dios. El hombre es la obra de las manos de Dios. En el libro de Génesis, el capítulo número 2 y el versículo número 7 dice la Biblia así. Génesis 2 y el versículo número 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Mira, la Biblia enseña que Dios creó todas las cosas con su palabra. Pero cuando Dios decidió crear al hombre, incluyó un elemento más. No solamente utilizó su palabra, sino utilizó sus manos. Le dio forma con sus manos. De modo que el hombre terminó siendo la obra más maravillosa de Dios aquí en la tierra. Porque el hombre es la obra de la mano de Dios. Así que todas las cosas fueron hechas por la palabra de Dios. Pero al Dios crear al hombre, no solamente utilizó su palabra, sino que además le dio forma con sus manos. Isaías, en una plegaria que hace a Dios, intercediendo por Israel en su oración, afirma que el pueblo de Israel es la obra de la mano de Dios.
Observa lo que dice Isaías 64 y el versículo número 8. Isaías 64 y el versículo número 8. Dice la Biblia así: en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo de Dios. Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. ¿Sabes? Esto también es aplicable a los que hoy somos parte de la iglesia del Señor. Tú y yo somos la obra de la mano de Dios. Y esto hace que Dios mantenga su compromiso con cada uno de nosotros. Pero hay una segunda verdad en este punto. Y es que Dios no desamparará la obra de sus manos. Dios no desamparará la obra de sus manos. En Filipenses capítulo 1 y el versículo número 6 dice la palabra del Señor así: y el Dios que comenzó la buena obra en vosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y el Dios que comenzó la buena obra en vosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Sabes? En el Antiguo y en el Nuevo Testamento, la Biblia muestra a Dios sustentando su creación y cuidando sus criaturas. Jesús dijo a sus discípulos que aunque las aves no trabajan, Dios las alimenta. Las flores no hilan, pero Dios las viste mejor que como se vistió Salomón. Pero luego Jesús dice a sus discípulos: ¿no valéis vosotros mucho más que las aves? Es posible que un hijo de Dios pase por necesidad, por dificultad y aflicción, pero lo que no será posible es que Dios lo desampare. Escuche esto, voy a decirlo nuevamente. Es posible que un hijo de Dios pase por necesidad, dificultad y aflicción, pero lo que no será posible es que Dios lo desampare. Tú eres la obra de las manos de Dios. Por eso Dios jamás te desamparará. Concluyo diciendo esto. Aunque muchas cosas suceden en la vida de un hijo de Dios, todas las cosas buenas y malas, agradables y desagradables, Dios las terminará encaminando a cumplir su propósito en esa persona, en todo aquel que es objeto del amor de Dios y que es parte de la iglesia del Señor. Oremos a Dios. Padre, en el nombre de Jesucristo, yo te doy gracias. Sé que tu palabra es verdad y que ella alienta nuestros corazones. Permite que quien recibe esta reflexión de tu palabra pueda ser confortado con ella y que pueda en estos días experimentar un milagro tuyo en el que pueda ver tu mano preciosa encaminándolo cada vez más a cumplir tu propósito en él. Esto te pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén.